todos, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video educativo de Trading Zen. Mi nombre es Marcelo Sosa, soy trader hace 3 años y hoy vamos a ver cómo marcar zonas desde cero con imbalance, ¿sí? Vamos al gráfico. Bueno, acá estamos en el gráfico de Bitcoin. En el anterior video nosotros habíamos marcado zonas con order block y esta vez vamos a marcar zonas con imbalance, ¿sí? Primeramente vamos a ver lo que es un imbalance. Hoy vamos a marcar distintos imbalances, cómo marcarlos, ¿sí? Y cómo identificarlos en el gráfico. Como podemos observar, acá tenemos un imbalance. El imbalance viene a producirse por un gran movimiento, ¿sí? Puede ser bajista o puede ser alcista. En este caso, en este ejemplo, tenemos un movimiento bajista fuerte, ¿sí? Donde en el mercado dejó un imbalance. ¿Qué sería el imbalance? Sería un hueco. Si nosotros podemos observar en este ejemplo que yo te estoy observando, la vela anteriormente llega con su mecha hasta este punto, ¿sí? Y la vela que le sigue llegó hasta este punto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el mercado dejó un hueco. Este vendría a ser el hueco que dejó el mercado, donde las instituciones, ¿sí? Pueden venir a buscarlo nuevamente para seguir su movimiento, ¿sí? Vendría a ser un movimiento como este, donde viene al imbalance a rellenarlo y vuelve con su movimiento. Para que el mercado sea sano, tiene que llenar ese imbalance nuevamente. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hay varias formas de marcar un imbalance. Vamos a pasar a la primera forma. La primera forma de marcar un imbalance, si nosotros tenemos un movimiento bajista, si nosotros estamos teniendo un movimiento bajista y el mercado te deja una vela con gran tamaño, ¿sí? Y las velas anterior y posterior están dejando un hueco, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar la mecha de la vela anterior y de la vela posterior. Así marcamos el hueco. Una vez que nosotros marcamos el hueco, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: es esperar primero que el mercado vaya llegando a nuestra zona operativa, ¿sí? La que más me gusta operar sería la zona cuando cierra el imbalance, que vendría a ser esta zona que está acá. Esta zonita que está acá es la que deja la mayor reacción de un movimiento, ¿sí? Entonces nosotros marcaríamos este imbalance, ¿sí? Y donde cierra el imbalance, que sería este punto donde la mecha termina de la primera vela, ahí tendríamos que buscar confirmaciones para irnos con un movimiento. Ahí sería un gran ejemplo de imbalance, ¿sí? Mayormente las instituciones inducen a las compras para venir a balancear lo que es el mercado financiero en este hueco, a cerrar este hueco para seguir bajando. ¿Por qué hay veces que se produce estos imbalances? Por la gran oferta que hay en el mercado. Si en el mercado hay mucha oferta y poca demanda, el mercado va a tener estas reacciones hacia abajo. Lo mismo en contra, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de compra. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un imbalance de una tendencia alcista, ¿sí? Nosotros podemos observar que la vela llega hasta este punto, que la vamos a marcar,
y después se produce un movimiento fuerte de demanda y la vela que le sigue vemos que baja hasta este punto, ¿sí? Que también lo vamos a marcar. El hueco que queda en la vela, ¿sí? Eso se llama imbalance, que es como lo veíamos recién en el ejemplo de un movimiento bajista. Ahí lo estamos viendo en un movimiento alcista. La mayoría de las veces el mercado lo va a venir a rellenar, ¿sí? No puede quedar huecos en el mercado. Entonces lo que va a hacer es inducir a las ventas para poder llenar ese hueco, ¿sí? Una vez que llena ese hueco, puede seguir su movimiento alcista. Entonces, ¿cómo deberíamos marcar las zonas operativas para este tipo de imbalance? De la siguiente manera. Nosotros tenemos marcado las mechas donde llegaron la vela anterior y la que le sigue. Nosotros marcamos las mechas, ¿sí? Y tenemos el hueco. En este caso, en este movimiento que nosotros estamos esperando bajista, nosotros lo vamos a esperar cuando termine lo que es ese hueco. Cuando llegue a completar ese hueco, nosotros vamos a tener listo nuestra operativa de compra para seguir con la tendencia en la que venía. En este caso, lo que podemos hacer, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las dos velas marcadas y el hueco marcado, podemos tachar o borrar la línea de arriba. ¿Para qué? Para que nos quede solamente una línea que es la que tiene que respetar. Y en esta línea que tiene que respetar podemos ir a marcar esa zona operativa. Entonces ahí está nuestra zona operativa donde vamos a esperar ese movimiento, esas confirmaciones para irnos con el movimiento que nosotros esperamos. Esa es una manera de marcar los imbalances. Ahora vamos a ver otra. Aquí tenemos de nuevo un imbalance alcista, ¿sí? Vemos que tenemos un movimiento fuerte, ¿sí? Donde se produce un hueco en el mercado. Lo que podemos hacer es agarrar nuestra herramienta rango de fechas, ¿sí? Y desde donde empezó el movimiento hasta donde terminó el movimiento, marcarlo, ¿sí? Ahí lo marcamos. Y no va a quedar esta línea, ¿sí? La próxima vez que marquemos con el rango de fecha, lo que vamos a marcar es de donde empezó el movimiento hasta donde empezó la mecha de la vela siguiente. O sea, le estamos descontando la vela siguiente y marcamos ese rango. Ese rango que nos quedan sería nuestra zona operativa. Aquí sería nuestra zona operativa. Y pueden marcar como es, ya teniendo la zona, pueden marcar como una línea a donde termina ese imbalance, el hueco, a donde termina el hueco. Entonces tendríamos nuestra zona operativa y donde termina el imbalance para nosotros saber cuál sería la mayor reacción de ese imbalance. Vamos a mostrar otro caso en este ejemplo de un movimiento bajista, ¿sí? Vamos a agarrar nuestra herramienta rango de fechas y marcamos desde donde empezó el movimiento con la mecha incluida hasta donde terminó. Y ahí marcamos lo que es esa línea de la zona operativa. Y después marcamos de nuevo con el rango de fecha desde donde empezó el movimiento, descontando lo que es esa mecha de la siguiente vela. Y ahí no va a quedar la zona operativa de lo que es ese movimiento bajista que esperamos. Ahí marcamos esa zona operativa de venta, marcamos
lo que es donde termina el hueco, es imbalance, y nos quedaría marcada lo que es la zona operativa. Ahí estamos en un gráfico de Bitcoin en gráfico diario, donde en la clase anterior habíamos marcado lo que son los order block. Vamos a marcar algunos imbalances. En gráfico diario, como les explicaba, podemos marcar este imbalance que tenemos aquí. Aquí tenemos un imbalance, como les decía, tenemos una vela que termina por acá y la vela posterior termina por acá. Tenemos un hueco en el mercado. Tenemos las dos formas de marcarlo, que sería con la herramienta rango de fechas. Marcamos desde donde empezó el movimiento hasta donde terminó el movimiento y nos daría una primera línea. La línea que sigue sería desde donde empezó el movimiento, le descontamos la vela que está posteriormente con la mecha y marcamos también esa parte. Y ahí nos daría el imbalance, ¿sí? Esta es una forma de marcarla, ¿sí? Otra forma de marcarla sería, tenemos lo que es el hueco, y nosotros esperaríamos a esta zona, que sería donde el imbalance actuaría y el mercado nos daría la reversión de precio. Vamos a ver imbalances en una hora. Como podemos apreciar, acá tenemos un imbalance en una hora, tenemos esta vela, esta y esta, y como podemos ver, la vela anterior termina aquí y la vela posterior termina aquí. Ahí detectamos un imbalance, ¿sí? Ahí tenemos nuestra zona operativa. Vamos a poner una zona de compra. Pero ¿qué le habías dicho? Que el imbalance se produce cuando se termina de rellenar el hueco, o sea, en esta línea acá abajo. Como le venía diciendo, vamos a dejar esa zona operativa y vamos a ponerle 50 pip más arriba y 50 pip más abajo de donde terminó lo que es ese imbalance. Ahí lo tenemos en 870, entonces vamos a ponerlo en 920 aquí y abajo en 820. Y ahí tendríamos nuestra zona operativa. Podemos ver si el precio reacciona, si tenemos confirmaciones, y en este caso, como vemos, el precio reaccionó a nuestro favor, siendo exactos en lo que es en el imbalance. Vamos a ver otro caso para que no piensen que esto es casualidad. Aquí, en este caso, tenemos tres velas que nos genera un imbalance, ¿sí? Nosotros tenemos la vela anterior que llega la mecha hasta ahí y tenemos la vela posterior que la mecha llega hasta ahí. Tenemos este hueco en el mercado. En este caso, en un movimiento bajista, vamos a esperar que el mercado vaya a buscar esa zona y que nosotros busquemos confirmaciones para irnos con un movimiento bajista. En este caso vamos a dejar nada más que la línea de arriba, vamos a ponerle 50 pip más arriba, 50 pip más abajo, acá sería 650 más o menos, y acá sería 550. Ahí está, tenemos marcada nuestra zona operativa, la ponemos en rojo porque es una zona de venta, ¿sí? Y nosotros tenemos ahí nuestro imbalance. Ahí en nuestro imbalance nosotros vamos a esperar una reacción, y como podemos ver aquí, vino a buscar esa reacción.
tocó el imbalance y fíjese que cayó ahí varios pips. Nos podíamos haber ido con más o menos 3.400 pips de beneficio. Después la rompió, pero bueno, este movimiento que hizo ya tendríamos que haber tomado ganancias, ya que es un movimiento muy grande. Ahí tenemos un imbalance, siempre seguimos en la temporalidad de 1 hora y vamos a marcarlo de la otra manera, ¿sí? Vamos a agarrar nuestra herramienta rango de fechas y tenemos ahí nuestra primera línea de la zona operativa. Luego vamos a agarrar de nuevo nuestra herramienta rango de fecha y vamos a marcar desde donde empezó el movimiento hasta donde terminó la mecha, ¿sí? Hasta ahí. Entonces ahí tenemos nuestra zona operativa. En este caso la marcamos en rojo como nuestra zona de venta y buscamos confirmaciones dentro de esa zona. Como pueden observar, en ese imbalance, en esa zona, pudimos tener un gran beneficio de más o menos unos 4.000 pips. Ahí tuvimos un beneficio bastante importante donde nos podíamos haber ido con un gran beneficio. Bueno, espero que les haya gustado este video de imbalance, cómo marcarlo, empezar a practicar, así podemos tener muy lindo beneficio. Nos vemos en el próximo video donde vamos a ver velas pinbar. Nos vemos.